Nada, ninguna inquietud. Pues hay una parte, doctor, buenas noches, Pedrito, que ¿cómo estás? el juez enrostra a la fiscalía la deficiencia en la recolección de su material probatorio, tratando de inculpar Y ya te pones de a, la culo. a estos muchachos con No. unas pruebas que no existieron, pues que fue difícil, de pronto difícil recolección. Aparte de eso, que no tuvo el proceder legal para receptar la recepción de los de los celulares, aparte de que tampoco tuvo el consentimiento de parte de ellos para entregar esos equipos, aparte de que la defensa fue la que aportó ese material. Entonces, el juez le da duro a la fiscalía en ese aspecto, porque ahí sí hubo, se le fue la luz, creo yo. Sí, Pedrito. Y aparte, bueno, los errores procedimentales en la recolección de evidencias fueron evidentes, pero de cara a la materialidad de la conducta, ¿tienen algo que decir ustedes? Es decir, digamos que todos los elementos hubiesen sido obtenidos en debida forma. Partamos de ese supuesto. ¿Creen que sí habría materialidad de la conducta? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Mirencita? Doctor, para poderme enfocarme en la sentencia, miré el juicio de lo Sí, que estaba súper. hablando tanto la hermana como Francisco como Catalina. Ok. Y con el recuento de ellos, de cómo fue, cómo hicieron, doctor, lo que la defensa decía, que ellos no cometieron ninguna conducta, ellos reflejan eso, doctor. Ellos reflejan que no en ningún momento hubo ningún tipo penal, simplemente el hermano los llamó, ellos tampoco sabían de la actitud que estaba cometiendo el hermano, pero hay una situación que ellos dejaron entrever en el juicio cuando fue el Gaula quería como intimidarlos, como sacarles. Entonces, esa situación es de los celulares. Sí. Dicen que ellos fueron dentro de me voy para la sentencia, y en la sentencia hablan sobre que borraron algo de los celulares y que por esta razón en la fiscalía no entregó todo lo, ¿cómo se dice? Eh, todo lo que tenían ellos de información dentro de los celulares, y se acogen a que a esa situación no podían entregar todo. Entonces, doctor, yo creo que para mí, en lo que vi del juicio y de lo que leí en la, en la La sentencia, sentencia. sí, ellos no causaron no causó daño, no se puso en peligro el bien jurídico en ningún momento, hubo eficacia, hubo administración de justicia, en el sentido de que, doctor, de que, ¿qué hizo el defensor? Él hizo, si viendo el juicio nos damos cuenta lo que pasó, cada segundo, lo que hizo la hermana, lo que hizo el hermano, fue algo como, me puse en el lado de que de pronto a mí me hubiera sucedido eso con mis hermanos. ¿Yo qué debía hacer? Ellos lo entregaron, ellos en ningún momento lo escondieron. Para mí no fue una conducta en ningún momento de ningún tipo penal. María Mirencita, muy buen aporte, de verdad hiciste, entre otras vainas, hiciste más de lo pedido y eso está muy bien porque el abogado siempre tiene que estudiar un poco más allá. Eh, en efecto, sí, existieron las violaciones de normativas y mandatos constitucionales que buscaban recopilar una evidencia y esto me hace acordar muy bien de un caso que sucedió en el Cantón Norte. En el Cantón Norte
En una época se decía que había una gente infiltrada para un atentado que se surtió, y en el edificio al lado del Cantón Norte quedaba un consultorio de una odontóloga, la cual siempre se tomaba un tinto mirando por la ventana hacia el cantón. Los militares ya tenían ubicada la odontóloga y fueron por ella después del atentado. Gracias. Con la excusa de que tenían que entregar información porque ella era una persona que estaba al margen de la ley simplemente por la sospecha de que siempre miraba hacia el cantón. Según ellos argumentaban que les había hecho inteligencia. El caso es que la mujer la torturaron. A ella la torturaron para sacar información. Finalmente no obtuvieron nada de información porque pues no tenía información. Y después de esa tortura, eso culminó con la muerte de ella. La descuartizaron y tiempo después apareció partes del cuerpo. Se supo que había sido los militares, pero no existió una individualización de ellos. El Estado, por más que tenga un caso de connotación, pues tiene que respetar reglas. Nosotros no, si no vamos a cumplir la Constitución Política de Colombia, busquemos otra ciudadanía. Se puede, eso lo pueden hacer. Viajen y la soliciten. Dime, Doctor, doctor, Esperancita, dímelo. hay una situación también muy importante ahí, es que efectivamente con relación a la Constitución, pues como nadie puede declarar por sí o, o de acuerdo, dice que nuestra Constitución consagra que nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo o contra su cónyuge. En este caso, lo que quería la Fiscalía era pues que efectivamente ellos lo inculparan. Y hay una situación también ahí, y es que efectivamente ellos solamente dentro del material probatorio lo que dijeron fue, efectivamente, nosotros encontramos que borraron unos videos, que borraron unos mensajes, que borraron, pero nunca se dieron a la búsqueda de qué mensajes eran. Puede ser que pudo haber sido alguna cosa que ellos querían borrar, pero nunca pudieron comprobar que efectivamente había sido con relación a eso, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y digamos, es que es un caso demasiado difícil porque uno entiende las autoridades en esos momentos de búsqueda con un desespero. Y si ustedes supieran qué hacen la contrainteligencia y qué hace la verdadera inteligencia y qué se hace, por ejemplo, en la sala de crisis de CESPO, si ustedes supieran en realidad cómo es que son las investigaciones y que el visito sabe de qué le estoy hablando, he estado en esas salas, eh, pues en realidad todo el tiempo y en las investigaciones de más connotación se puede derivar que siempre hay un abuso de la autoridad, pero siempre tratan de disimularla, pero en esta oportunidad fue muy directa. Por ejemplo, al doctor Felipe Caballero, nosotros tuvimos información que a él lo tenían interceptado y era con la finalidad que Merlano se conectara con ese teléfono para poder llegar a la ubicación de ella. Pues en la práctica no hay una orden, ni siquiera un fiscal, con motivos fundados para poder determinar que se tiene que o se puede interceptar a un abogado. Eso es una discusión demasiado fuerte, pero esa sentencia, digamos que es un alto en el camino, llámenle la atención a la fiscalía, investiguemos bien. Un pedazo, no me acuerdo tanto el día de la lectura, que él decía es que la fiscalía acá todo lo quiere ver delito, se manda un emoticón y eso es delito. No, no, no todo es delito. Y eso es lo que ustedes ya pues entienden, comprenden. ¿Alguien más tiene otro punto más importante de la sentencia? ¿Nadie más? Profe, una pregunta es que en la sentencia dice que la defensa no presentó teoría del caso. ¿No hay necesidad de presentar la teoría del caso por la defensa? Lo íbamos a tocar cuando iniciáramos lo del juicio, pero ya que lo tocamos, hagámoslo.
¿Qué pasa? La Fiscalía General de la Nación está obligada a presentar teoría del caso. La teoría del caso tiene unas implicaciones. Primera de ellas, que usted está obligado a demostrar lo que se dijo en la teoría del caso. Usted está obligado a demostrar. Entonces, en muchas ocasiones, y la mayoría de ellas, por ejemplo, yo lo aplico así, yo guardo silencio y no hago uso de la teoría del caso como defensor. Es facultativo y la razón de no hacer uso de la teoría del caso es porque los juicios, y en su gran mayoría, son muy variables. Un juicio puede estar subiendo en capacidad probatoria y de un momento dado tiene un revés gigantesco y resulta que usted está diciendo, señoría, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Señoría, No, pues obvio no. les pongo un ejemplo. Podría decirse, señoría, esta defensa le demostrará la inexistencia de una conducta por parte de mi prohijado, que lo llevará a una consecuencia que será la emisión de una sentencia de carácter absolutorio, no por duda, sino por inocencia. Oye, resulta que durante el juicio se empezó a demostrar que sí existe una conducta, pero que esa conducta que existió no era constitutiva o típicamente reprochable por el punible que había sido acusado el cliente. Entonces usted se metió en una varilla, usted se atravesó esa misma varilla, solito, porque sus argumentos, al momento de cara a unos alegatos de conclusión, pues ya no pueden ser concordantes con los alegatos de apertura que tienen esa connotación. Qué bonito es cuando uno llega y dice, como fiscalía, mis alegatos de apertura son estos, y culmina su etapa probatoria, el juicio, y en esos alegatos de conclusión dice, oiga, tal cual como se lo dije, señor, pues allá se lo dije. Cuando estaba comenzando el juicio se lo dije, que yo le iba a demostrar acá eso, y eso fue lo que hice. Vine y le traje cada uno de los elementos que le enuncié allá. Cada una de las pruebas se las traje, pero cada una tuvo la capacidad probatoria de lo que le dije desde allá. Eso ya tiene una consonancia mucho más grande. Conclusión, si van a litigar, estudien muy bien si van a usar la teoría del caso. Tienen que estar demasiado seguros del juicio para que la usen. Recomendación no usarla. No la recomendación. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Doctor, buenas tardes. Hola, Marínez, ¿cómo estás? Bueno, yo lo que yo analicé o que vi de la sentencia de Camila y del señor de Francisco, que ellos entraron al apartamento del señor Noguera cuando estaba la niña ya, no se sabe si estaba muerta o la mataron allá entre ellos, no se sabe, pero hubo un tiempo que ellos estuvieron hora y media dentro de ese apartamento. Sin embargo, los absolvieron de toda culpa, pero para mí ellos sí tuvieron algo que ver con esa, o sea, ellos tenían pruebas y todo y las escondieron, bueno, no, se desaparecieron las pruebas. Y todo eso, pues para mí me parece que ahí hubo fraude también en parte y pues el abogado defensor también los defendió muy bien, pero no me pareció justo o sea, que los hayan absolvido de la sentencia. Eso es todo. Gracias. Listo, María. Gracias. ¿Alguien más? Suelto. Doc, pues digamos, de acuerdo a lo que acaba de decir María Inés, también en una parte de la sentencia sí, efectivamente dice que estuvieron hora y media adentro,
pero más adelante aclaran que no fue dentro del apartamento, porque cuando la hermana Catalina sube, ella dura un tiempo golpeando a ver si el señor le abre, y el hermano tiene que entrar por la azotea de la terraza, que en Es cuando eso se cuelga de la pared. transcurrieron como unos 50 minutos, es decir, que dentro del apartamento no estuvieron más de, no sé, 20 minutos, media hora, y pues igualmente lo vieron en un estado que estaba pues con una afectación cardíaca y demás. Ahí cuentan pues que el señor Francisco llama al abogado, o sea, en ese lapsus de tiempo pudo haber pasado perfectamente los 20, 30 minutos que ellos estuvieron en el apartamento. Y en ese entonces ellos dicen simplemente que entraron, que vieron botellas de alcohol, un polvo blanco similar a cocaína y aceite, y para ellos fue normal porque el hermano normalmente tenía este tipo de conductas cuando consumía alcohol o consumía drogas. Entonces, simplemente, de hecho, ellos llaman a un abogado y le dicen, lo puedo llevar al médico, o sea, primero se asesoran antes de ir a tomar una decisión que de pronto los perjudicara. Y él les dijo, sí, vayan, y efectivamente fue que lo llamaron. Y de hecho, si ellos hubieran querido ocultarlo, pues no le cuentan al Gaula dónde está, ¿no? Pero pues contestaron las llamadas y ahí dijeron en qué clínica se encontraba esta persona. Y de hecho, pues existe también un respaldo médico de que efectivamente la salud estaba, de este señor, pues estaba en peligro la vida de él. Perfecto. Y bueno, también un buen análisis. ¿Alguien más tiene una postura similar a la de María? Pues obviamente yo, no, profe, pues a mí también me pareció como que se ocultaron cosas, pero viéndolo jurídicamente, ellos, los hermanos, como la fiscalía no pudo tener como unas pruebas contundentes que lo que decía en el 381, que no se podía condenar a alguien a base de una duda. Entonces, como no, bueno, lo leo exactamente porque no lo tengo en este momento en la mente, pero es que no se debe condenar a alguien por una duda, sino que debe estar la certeza de la prueba, y la fiscalía no pudo hacer llegar eso, y por eso fue que ellos salieron absueltos. Y ya, y no sé si ahí también era, no sé si salía lo del principio de presunción de inocencia, creo que también estuve mirando eso, y les aplicaban eso también a ellos, porque todo fue porque la fiscalía no tuvo pruebas contundentes, y porque borrar los mensajes, pues no era que lo señalara directamente para eso. Ok, perfecto. Además que la niña no se encontraba muy visible, se supone que estaba debajo del jacuzzi, que tenía un espacio. Y pues no se logró demostrar qué era lo que quería. La fiscalía quería demostrar dos cosas: que había sustracción, digamos, del hermano al alcance de las autoridades, y segundo, pues lo de la cuestión de la información del celular, que después se habla, la defensa dice que eso fue un error de la fiscalía al extraer la información, que no lo supieron hacer, que no hubo ningún ocultamiento. Y frente al primer punto, yo quiero tocar el siguiente tema. ¿Quién dijo que el ocultar a una persona después de una conducta punible es obstruir la justicia o demás? La investigación tiene que empezar. La autoridad es la que tiene que establecer primero un hecho delictivo para de ahí partir con una orden de captura y de ahí sí vincular a una persona a la investigación. Por el momento, él ostentaba una calidad de ni siquiera indiciado, porque no se había iniciado una noticia criminal siquiera. Estaba empezando todo el procedimiento. Profe, profe, quisiera argumentar ahí. Precisamente en la misma sentencia estaban indicando de que la misma policía, el mismo Gaula, directamente estaban buscando era la camioneta con las características y la placa que habían manifestado, o con base en los videos estaban informando el tipo, el secuestro, más no estaban indicando que iban a buscar a Rafael Noguera, sino estaban en busca de la niña, y eso era lo que estaban indicando precisamente, profe. Perfecto. Es exactamente eso, Luisito. Me he entendido que no había una noticia criminal todavía, se estaba iniciando una investigación. Esos eran los primeros pasos de la investigación. Entonces, pues es muy difícil. Si se dan cuenta, esto fue un toque mediático duro, y ese toque mediático volvió a hacer
que la Fiscalía General de la Nación incurriera en hierros. Porque si la Fiscalía General de la Nación no tiene la presión, investiga mejor. Pero acá tenían que investigar contrarreloj y era ahí en ese momento cuando hay, cuando hay un afán, se cometen muchos errores. Mi firma de la cédula es diferente a la firma que hago ahorita. Totalmente diferente, eso no tiene nada que ver. Doc, Dime. yo tengo una inquietud. Bueno, tengo unas anotaciones propias, ¿no? Yo creo que el problema de la fiscalía fue con la imputación y la acusación. Pues el ocultamiento pues no aplica, para mí aplicaba la alteración y destrucción de elementos materiales probatorios, pues por lo que está escrito es borrar los mensajes de WhatsApp, porque pues en efecto sí hubo una alteración de un elemento material probatorio en el celular. Ya como se haya tomado o no se hayan tomado esas pruebas y la cadena de custodia y todo lo demás, ya es otra discusión de si la prueba era legal o ilegal o como fuera. Mi otro problema es con la parte del médico. Pues el problema o la acusación de la fiscalía se basaba era que no lo llevaron a una clínica, no sé cómo decirlo, me perdonan lo que voy a decir, una clínica normal, sino una clínica psiquiátrica. Que lo que hacían era para quizás que la defensa tomara el argumento después para decir que él tenía una interdicción o otro tipo de enfermedad mental para no poder, para bajarle la pena, que eso es lo que estaba más o menos en lo mediático. Sin embargo, pues es un proceso demasiado largo, ¿no? O sea, el proceso empezó el 4 de diciembre del 2016. Nos fuimos la imputación fue el 30 de diciembre del 2016. La preparatoria fue hasta mayo del 2018. Y julio se acabó más o menos en... El juicio oral terminó en junio del año pasado, ¿cierto? Sí. O sea, fue un proceso demasiado largo y la fiscalía realmente para mí tuvo una mala acusación y una mala imputación. O sea, abarcó más de lo que pudo haber demostrado, más allá de lo que yo crea o no crea que ellos hayan colaborado. Yo quería preguntar algo con el doctor que creo que yo tenía claro, pero pues con lo que dijeron mis compañeros me quedó la duda. El principio de yo no declarar en contra de mis parientes no aplica cuando son delitos contra menores de edad, ¿o? Todo el tiempo aplica. ¿Todo el tiempo aplica si sean delitos Todo para el tiempo menores de edad? aplica. ¿Qué pasa? No, sí, en efecto sí, o sea, yo tengo, además tengo derecho a guardar silencio y no autoincriminarme. O sea, y eso sumado con el derecho y yo no tengo por qué acusar a mi hermano. Y ellos, el señalar a ustedes al hermano puede llegar inclusive ese señalamiento puede llegar a incriminarlo. Ey, es que la camioneta la usa mi hermano. Eso es una incriminación. Y todos esos parámetros toca analizarlos mejor dicho, toca ser muy profundos. Por eso el investigador tiene que ser muy ágil para obtener esa información para que defensas no vayan a joder la vida y a tirarse la investigación. Pero yo sí quiero un punto, Angie, que tengamos una discusión ahí, y es de cara a la alteración del elemento material probatorio. Si no sabemos qué dicen los chats, no podemos darle el alcance de que iban a tener vocación probatoria. Y eso sí tiene una gran relevancia. Por ejemplo, si existiera, si hubiesen podido coger la cédula o como le llaman los peritos forenses a la extracción para mirar la originalidad de los chats y todo el cuento, y si encontramos que los chats, por ejemplo, dice el hermano, marica, tengo esta china acá, se está muriendo, no, terminé de matarla, le dice el otro, terminé de matarla porque es más grave dejarla viva, pues eso ya es un elemento material probatorio de cara al punible, porque lo que tenemos que demostrar acá es que ese elemento material probatorio tiene que servir como evidencia para el juicio, ojo, para el juicio del homicidio, no para el juicio de los hermanos, no, que es ilógico, sino la vocación probatoria tiene que irse para un delito diferente. En este caso viene siendo el homicidio. Entonces, si nosotros no sabemos qué decían los chats y no podemos determinar el alcance de ellos, no podemos hablar que tenían vocación probatoria, simplemente porque fueron borrados. Y entonces, sí es algo bien interesante para llegar a analizar de fondo. ¿Qué demuestra o qué va a demostrar esos elementos? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar como abogados, porque de verdad,
es un requisito sine qua non, es un elemento objetivo del tipo penal que viene siendo analógicamente determinable el elemento material probatorio. Por ejemplo, yo les tengo, bueno, cuando yo les hablo de alteración de elemento material probatorio, no es solo para derecho penal. Ojo con esto. No es solo para derecho penal. Resulta que si yo elimino, por ejemplo, un pagaré dolosamente, ahí puede configurarse el punible porque la persona pues se le coartó el derecho de iniciar una acción civil sobre ese pagaré, o un cheque, o un contrato, ¿sí? Es lo mismo que el punible de falsedad por ocultamiento. Y ahí determinamos, por ejemplo, cuando se oculta una evidencia, un elemento material, o un elemento que puede ser tomado como elemento material probatorio. Eso es muy maniatado. Sí tiene que tener una vocación probatoria. Ahora, para determinar, por ejemplo, ¿cierto? Poder determinar que esas conversaciones sí tenían una relevancia, tocaba mirar cronológicamente desde la necropsia cuando existe el fallecimiento, porque es que acá la fiscalía trató de hacer un híbrido con la alteración de la escena, ¿sí? Y ahí fue donde quiso vincular a los hermanos, una alteración de la escena y entonces también esa alteración del elemento no era solo los celulares, ellos trataron de inmiscuirse un poco con el tema de los aceites que tenía la niña y bueno, todas estas cosas, pero en realidad no tenían absolutamente nada de vocación. Y si no tienen nada, es necesario iniciar un proceso. Fíjate cuánto tiempo duró ese proceso, como tú mismo lo estabas diciendo, Angie. Un proceso que duró muchísimos años. Y la primera razón es porque el proceso no cuenta con persona privada de la libertad. Esa es la primera razón. Yo tengo varios procesos que se iniciaron en el 2017, 2016 y que no han culminado. Inclusive uno de ellos está iniciando hasta ahora la audiencia preparatoria. Y bueno, digamos que son casos que tienen más de 4 privados de la libertad, no privados de la libertad, no, sino acusados. Y bueno, uno dice por el volumen del proceso, pero digamos que la justicia también tiene sus tiempos, pero es por la misma saturación que existe. Hay que mirar muy bien, hay que mirar bien los tipos penales y hacer ese análisis dogmático sobre cada tipo penal. Creo que alguien iba a hablar. Doctor. Carlos. Carlos Guerra. ¿Qué hubo, hermano? No, pues uno leyendo ahí la sentencia también uno puede ver, Doc, que la misma fiscalía actúa a veces bajo esos medios de presión y por faltas de políticas políticas criminales del jefe en ese momento, que era el doctor Montealegre. De ahí que uno vea que ese caso desde un principio estaba llamado a morir, porque todo lo que se hizo fue con el fin de dar gusto a los medios de prensa o la comunidad en su momento, pero no fue objetiva en la forma de recaudar las pruebas y objetiva al momento de hacer la imputación y todos sus actos Carlos, jurídicos. ¿tú supiste cuántos fiscales estuvieron adscritos a ese caso? Pues más o menos tengo entendido que fueron 35 fiscales, ¿no? Por eso. Y de verdad era necesario para ese caso meter 35 fiscales que los tuvieron de reunión en reunión, porque te lo digo con sede de conocimiento, porque uno de mis mejores amigos estuvo en el caso. Y era todo el tiempo reunión del caso y del caso y del caso, sabiendo que habían muchos casos. Aquí ya lo importante era que ya teníamos el premio mayor, que era ese señor, pero con un fiscal bastaba. Porque ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que a las malas estaban buscando información. Quiere decir que a las malas estaban buscando armar un proceso. Y a su vez quiere decir que no confían en los mismos funcionarios. Porque si un fiscal no puede hacer una investigación, uno no puede, pues simplemente ese fiscal hay que despedirlo porque no sirve para ser fiscal. El fiscal tiene un apoyo, y el apoyo ¿qué es? Empecemos por su asistente y segundo, todo el cuerpo técnico de investigación. Pero es que ahorita
cuando se produce esa sentencia, en redes sociales uno estaba mirando quién quedó como víctima en ese proceso. No, la niña. No la familia de la niña. No, señores. Quedó como víctima la Fiscalía General de la Nación. Quedó como víctima la Fiscalía General de la Nación. Que la Fiscalía hizo un trabajo óptimo, pero que la justicia, que todas compraba, porque así la gente en redes se refiere todo el tiempo, resultó que estos tipos compraron la justicia. No, se falló en derecho porque simplemente no había caso. Y más de 35 fiscales metidos en un caso me parece una locura. Da ganas a uno de chillar porque uno a veces rogando que se muevan los casos en los despachos fiscales. Mire, a lo sumo hubiesen puesto 2 casos. El caso Colmenares se manejó con dos fiscales, Antonio Luis y el doctor Botache fueron los que tenían el caso en ese entonces. Y ellos hicieron, o sea, capturaron hasta abogados. O sea, hicieron de todo. Entonces, ese es como un llamado a la cordura en las investigaciones. ¿Alguien más tenía algo por agregar? Doctor, yo sigo acusando a los hermanos de Noguera. ¿Por qué? Porque primero, bueno, porque borraron todo lo del chat de WhatsApp. También el policía que había llamado, o esta que estaban investigando el carro, la camioneta del señor Noguera, contestó la esposa del señor Francisco. ¿Qué pasó? Ella dijo, sí, esa camioneta es mía, pero bueno, ahí hubo dijo que la camioneta estaba a nombre de ella, pero que la tenía el señor Noguera. ¿Listo? Bueno, eso es una de las cosas. Y, por ejemplo, que ya después que volvieron a llamarla para qué pasó con la camioneta, no, ya no tenían llamadas, quitaron chat, quitaron todo. Otra cosa, en el tiempo que estuvieron ahí, había, por ejemplo, había unas fotos de la niña que tenía una prenda roja con un moño. Nunca apareció esa prenda jamás apareció. No se sabe qué se hizo, pero nunca, todos los investigadores y todos los fiscales nunca dieron con esa prueba. Otra cosa, en el tiempo que estuvieron ahí, pudieron haber dicho, no, pues es que el señor está enfermo, pero resulta que ellos le pudieron haber dopado, le pudieron haber hecho muchas cosas en ese momento, en 30 minutos hacen miles de locuras, y pudieron alterar todo. Pudieron entregar cosas falsas, pudieron hacer muchas cosas en esa escena y no se supo nada, porque hubieron 30 minutos que no se supo nada en ese momento. Entonces, para mí sí son culpables. Y eso es todo, doctor. Gracias. No, listo. Yo solo te quiero hacer una observación, Marinés, es la siguiente. Nosotros no podemos utilizar personas por si la sospechan. Nosotros tenemos que evidenciar hechos y actos y conductas para poderlo hacer. Me parece muy interesante el punto de cara a los chats, que es el punto, digamos que neutral, pero frente a lo otro que no sabemos qué pasó, no podemos decir que fueron ellos, ¿sí? Es bien interesante haber indagado qué fue lo que pasó con los chats y qué tenían esos chats. Eso sí era bien interesante. Edgar. Profe, bueno. Doctor, pues básicamente el ejercicio es este, pues yo estoy mirando lo que dice la sentencia y lo que establece el código. Yo creo que la adecuación típica que hace la Fiscalía, pues queda en entredicho es en el sentido de que desde qué momento podemos hablar de qué es elemento material probatorio y qué es evidencia física. Es decir, mientras no hayan llegado, no hayan levantado, no hayan recopilado la información de manera legal, como lo establece el 276, pues no podemos hablar de elementos materiales probatorios. Además, el tipo penal habla es de el que oculte o altere para juicio, y ahí ni siquiera hemos levantado la información. Entonces, de cualquier manera, independientemente de que el hecho sea reprochable, pues no cabe. Sí, mira, pero sin embargo te hago una acotación ahí, Edgar, y es la siguiente. Se supone, y la estructura básica del procedimiento, es que todo proceso que se inicia con una formulación de imputación o en una recolección de evidencia por parte de la Fiscalía General de la Nación es con la finalidad y la vocación de llegar a juicio. Entonces, ese punto es bien interesante. En indagación,
Si se altera en indagación, sí, obviamente tiene que existir un reproche, pero vuelvo al objeto. Por ejemplo, si yo veo que en un carro puede haber ADN, ¿sí? De una persona que mataron y las autoridades están buscando el vehículo para dar con ese ADN que está dentro del vehículo, pero hay una cámara en la cual se ve a Edgar echándole gasolina y prendiendo, destruyendo el elemento material probatorio, eso es otro problema. Porque ahí ya se tenía una cadena concursal de circunstancias que podían permitir inferir que ese elemento podía llegar a un juicio y tener una vocación probatoria. Si ustedes, no sé si vieron la serie en Netflix de Colmenares. Cuando están en la serie de Netflix, hay un pedazo que me llamó harto la atención, pues obviamente también uno tiene que entender que estas series tienen que ponerle un poquito de ficción al tema, o si no es un mero fracaso. Pero al día siguiente de la fiesta muestran a Cárdenas mandando a lavar una Ford Explorer que era en la que andaba. Y lávela bien y no sé qué, y le ponen ahí la trama al asunto. Vamos a suponer que en ese carro transportaron a Colmenares y que podía haber tenido un ADN. Con mandarlo a lavar, se encuentra una alteración. ¿Saben en qué caso sí se dio exactamente la alteración y se obtuvo todo el registro? Acuérdense cuando murió la gente de la DEA De la DEA. en un fleteo, que se encontró el taxista mandando a lavar, o yo no sé, una cosa así, la tapicería, ahí ya se demostró, y en ese caso sí se dio un positivo contundente. Astrid, estás levantando la mano. Profe, para decirle a nuestra compañera María Inés que como este es un caso que nos toca un poco el corazón y todo eso, y es un caso horrible, pues obvio que a uno le parece que hubo como muchas cosas que faltaron sacar a la luz, pero como ellos ¿cómo se dice? Se ampararon en que no se les demostró, para la señora María Inés en especial, no se pudo demostrar que ellos estaban implicados. Ellos simplemente vieron los hechos, o sea, según la sentencia, ellos como que estuvieron, lo pudieron ver, mas no estuvieron implicados y por eso, o sea, no hubo pruebas que los implicaran, entonces por eso ellos salieron absueltos, perdón, absueltos, y dice que con el 381, para que lo leas, decía que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda. Entonces la fiscalía, como no pudo hacer hacer un seguimiento, digo yo, a los mensajes que borraron o una cosa así, que comprobara lo que decía el profe. En este mensaje dice que la matemos, en este mensaje que la escondamos, ahí no dice nada de eso, no tenemos cómo, y como eso queda en el aire, pues se presume su inocencia y tocaba que los absolvieran para que ella lo tenga claro. Muchas gracias. Sí. Luisito, vas a hablar. Bueno, sí, me quedó claro. Doc, pero una pregunta. Listo, usted manifiesta en el caso por lo menos del gringo este de la DEA, Watson creo que era, pero si yo no logro demostrar de que al interior de ese vehículo existían elementos materiales probatorios que de pronto pudieran servir en un juicio, ¿cómo voy a indicar yo ese delito de pronto de alteración o obstrucción? Totalmente si yo no tengo la certeza de que en ese vehículo existió un elemento material probatorio. Estás en lo cierto. Es totalmente cierto. Lo primero, y reitero sobre ese punto, es esa vocación probatoria del elemento que se destruye. Y en este caso, pues, digamos que sí podría haber existido, porque él sufrió unas lesiones, él sufrió, y con seguridad había ADN de él dentro del vehículo, pero lo importante era que ya tenían individualizado el vehículo. Tenían individualizado. Por ejemplo, en los casos de... A mí me pasó un caso muy particular. Nosotros, no sé si ustedes se acuerdan de ese grupo musical Guzzi y Beto. ¿Alguien recuerda a Guzzi y Beto? Sí, señor. Yo tengo mucho en la mente a Guzzi.
A Gusi. Claro que sí. Bueno, Gusi y Beto fue un grupo que se creó en la casa de mi señor padre. Es unos amigos. Empezamos a trabajar duro en la promoción del grupo y todo el cuento. Y entonces se lanzaba el tercer disco de Gusi y Beto y se hacía en Centro Comercial Andino. Terminó el lanzamiento del disco y Beto nos dijo, compadre, lléveme a la casa. Yo me tomé unas cervezas, mi hermano va conduciendo el vehículo. Vamos con mi hermanita menor, va Beto con la novia que tenía entonces. Dejamos a Beto, él vivía en la 116. Dejamos a Beto y llegamos a 127, la casa de mi padre. Y ya al entrar a la casa, íbamos a entrar a la casa cuando siento golpes en los lados del vehículo y encuentro que nos están apuntando con un arma de fuego. Cuando nos están apuntando con un arma de fuego, nos dicen, bájense del carro. Entonces yo me voy a bajar, me dice, no, móntese. Lo que necesito es que se pase de adelante para atrás. Entonces mandaron a mi hermanita contra la puerta, yo voy en la mitad, dos bandidos al lado mío, uno apuntándome con el arma de fuego, mi hermano de copiloto, el otro bandido apuntándole en la cabeza a mi hermano. Y uno iba manejando. Resulta, muchachos, que ese caso, cuando yo me doy cuenta y me bajo el vehículo, veo las placas SHK 090. Era un taxi de agua cielo, de los viejitos, en el cual se movilizaban los bandidos. Yo miro la placa lateral del taxi. En un instante vamos por la autopista norte y al llegar a la 134 había un retén de la policía y los bandidos se desvían por el puente vehicular de la 134, cogiéndolo hacia el occidente. En ese instante se meten al barrio Prado Veraniego. Cuando está sucediendo la policía, yo miro hacia atrás y le miro la placa de frente al vehículo. Y cuando nos van a bajar en Prado Veraniego, yo verifico la placa del vehículo. Resulta que a los días, se logró determinar que cayeron los bandidos en otro atraco. Y se hace una exploración del vehículo. Y el vehículo pertenece a una viejita. Y resulta que empezó a hacerse una atadura de investigaciones y se logró determinar que dentro del vehículo habían matado a una persona que le estaban haciendo un fleteo. Pero lo curioso del asunto, mis queridísimos amigos, es que se encontraron dentro de las sillas y los tapetes del vehículo químicos con los que pretendieron eliminar por completo la sangre de la víctima. Pero finalmente en un bordecito se logró encontrar el ADN de la víctima. Y esas personas fueron judicializadas, además de por el homicidio, fueron judicializadas por los hurtos y fueron judicializadas por la alteración del elemento material probatorio. Pero fíjense, que miren lo curioso de este caso. Quedó una parte en la cual sí tenía vocación probatoria, pero el resto no. Pero como se encontraron químicos, los judicializaron por eso. Tomemos café y nos vemos ahorita, muchachos. ¿Listo? Vale, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao, que te cuidas. Gracias. Sí, señor, gracias.
Muchachos, ¿estamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor. Queridísimos Aquí amigos, estamos, profe. les traigo Sí, un doctor. caso de la vida real, pero por allá en Hong Kong. ¿Sí? Este caso es bien difícil. Resulta que en una oportunidad se denunció que no aparecía una señora. Se empezó la investigación y se logró determinar que la pareja de la señora siempre la maltrataba, la ultrajaba, iba al trabajo, le pegaba en el trabajo, se le acercaba un hombre y eso le daba en la jeta al tipo, torturaba a la señora, le clavaba alfileres en medio de la uña de los pies, en los pies, en medio de la uña, le clavaba alfileres, le apagaba cigarrillos. Mejor dicho, a esta pobre mujer le hacía de todo. Esta señora tenía 2 niños, una niña de 9 años y el niño de 6 años. Un día llegó el señor, como siempre, a darle en la jeta a la señora. Empezó a pegarle y esto que les cuento lo relató la niña, que era la niña de 9 años. Empieza a pegarle al tipo y entonces les dice a los niños, métanse al cuarto. Los niños ingresan al cuarto. Cuando ingresan al cuarto, la niña dice, yo escuché 2 bombazos. 2 bombazos. Escucha los 2 bombazos. Después dice, yo escuché que mi papá estaba cortando panela. La pregunta es, ¿por qué dices que estaba cortando? Que no lo viste, estás diciendo que escuchaste que estaba cortando panela. Digo, porque es que sonó la piedra con el cuchillo en el mesón, como cuando se está cortando panela. Todo quedó en silencio, dice la niña, y yo solo escuché que estaba cortando panela. Al rato, yo escuché que mi papá mueve unas bolsas y yo me asomo un poquito por la ventana y veo colgando que él está metiendo cosas en la bolsa y lo último que estaba entrando era el pelo de mi mamá en la bolsa. Mi papá sella la bolsa y se la lleva, esta exclamación le dijo la niña perfectamente, se lleva las bolsas como si fuera un pastel y pone las manitas así. Baja del apartamento y viene a un segundo piso y yo veo que cruza la calle y le golpea la casa de mis tíos. Yo me asomo por la ventana, veo que mi papá está discutiendo con mis tíos y les entrega el pastel. Mis tíos pelean con él, se refería a una discusión, pero ingresan a la casa. Yo veo que mi papá vuelve y cojo a mi hermanito rápido y nos metemos atrás al cuarto. Después yo escucho que mi papá seguía haciendo movimientos en la casa y estaba haciendo aseo. Escucho que echaba agua y agua y agua en el baño y echaba agua y bueno. Ya cuando él termina nos dice, salgan, les tengo que comentar algo. Su mamá dijo que se iba de la casa y no va a volver. Llegan las unidades investigativas, toman la versión de la niña, de inmediato ingresan a la casa a tomar luces forenses. Determinan que había sangre por los sifones y se evidenciaba la manipulación de la escena por completo. Encontraron pues la sangre en los sifones, fue por la exploración
Pero sin embargo, en algunas de las partes, por ejemplo, en el baño, en las fisuras de las uniones de las tabletas, de las baldosas, se alcanzaba a determinar sangre. Y también en el mesón donde estaba la niña, inclusive parte en la piedra que la niña manifestó. Se hizo inspección en la casa de los tíos y no se logró encontrar absolutamente nada. Hasta ese momento, con esa capacidad que ustedes tienen ya y olfato investigativo, ¿qué podemos configurar desde el derecho penal en esos hechos? ¿Pero encontraron el cuerpo o es una pregunta? No, nada, ¿no encontraron nada? No, profesor. Si no hay cuerpo, ¿podría ser una desaparición forzada? Podría ser una desaparición forzada. Pero el testimonio ¿Sangre de demostraba ADN de la señora? Ahí está el punto. Cuando se hace la recolección y la inspección al lugar de los hechos y se empieza a encontrar la sangre y empiezan a ir un poco más allá, determinan que hay ADN. Sí. Por eso, profe, con esas dos como evidencia, ¿será con el ADN y el testimonio de la niña no se puede inculpar a la persona? Pero ¿de qué la vas a culpar si no tiene cuerpo del delito? No hay cuerpo. Hasta el momento hay una desaparición. Pero la niña vio que la mamá estaba entrando en la bolsa, no sé. La mamá no, ella vio Pero el por la cambio, sangre. pero por la sangre no quiere decir que esté muerta. Efectivo, no se puede establecer. La sangre solo dice, Pero si es por el mucha. ADN sabe que es la mamá, pero no se sabe qué pasó con la mamá y cómo lo culpan. O sea, sí. Exactamente, y si no es mucha, no, porque ellos no identificaron cuántos litros de sangre encontraron, sino que encontraron ADN. O sea, otra vez estamos en la presunción de inocencia. No, Buscamos cámaras. conducta. Lo que pasa es que para hablar de homicidio, la prueba número 1 es el cadáver. Cuerpo. Porque no se puede presumir que la persona está muerta. Porque ¿qué tal sea una persona que esté fingiendo su muerte? Exactamente. Para cobrar un seguro. Claro. Doctor, pero ¿se podría comenzar a establecer la participación? Sí, digamos que se podría investigar una desaparición. Pero, sin lugar a duda, existe una alteración. Claro. De elemento. Pero, aquí está el problema. Si se encontrara el cadáver, se podría determinar que había una alteración del elemento material probatorio. Si se encontrara el cadáver. Pero de cara a una desaparición forzada, por más que haya limpiado la escena, no sirve para un carajo. ¿Mm? Doctor, ¿y en el sector no habían cámaras? ¿No se cuenta con la versión de los tíos tampoco? Ni los tíos ni las cámaras. Los tíos dicen que qué locura está diciendo la niña. O sea, la única versión hasta el momento es la de la niña. Nadie más sabe qué pasó con la señora. Nadie más. Y el señor argumenta pues que desapareció y ya, que se fue. No, que ya se fue. Y la sangre, no, pues eso, algún día que se le vino la sangre y por eso el sifón tenía sangre. Solo hechos indicadores. Solo hechos indicadores. Profe, una pregunta. Dentro de esos indicadores, nunca el profesor comentaba que habían actos violentos hacia la señora. Nunca ella comentó estos actos violentos a otras personas, porque eso también podría ser un indicio. Claro, seguiría siendo un hecho indicador, pero de cara a un derecho penal del enemigo no de acto. ¿Cómo se inició la investigación, doctor? ¿Hubo alguna denuncia?
voces de auxilio, alguna Eso situación. fue en Porque, Hong Kong, hermano. Yo no sé, eso fue en Hong Kong. entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué vamos a tipificar? Cópienla. Apúntenla, los que son investigadores. Le digo yo al investigador, compadre, hagamos la siguiente. Interceptemos al tipo. ¿Y motivo fundado? No, pues compadre, mire, ya aquí hubo un conflicto de competencias diciendo que se lo remitimos a desaparición forzada, dijeron que no, que se tenía que continuar investigando el homicidio, así lo resolvió la dirección. Compadre, motivos hay. Desde la versión de la niña podemos determinar, pero no solo eso, no interceptar solo al tipo, intercepta al tipo e intercepta a los tíos. Se logra la interceptación y yo hago una llamada. Le digo, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Le tengo una muy buena noticia. El tipo me dice, doctor, ¿cuál es la buena noticia? Resulta que me reportaron de medicina legal que encontraron una parte del cadáver de su esposa. No puede ser, doctor, ¿en serio? Sí, no, es cierto, está muerta y eso montó el show. Yo le dije, hermano, mire, yo voy a hacer una comisión, deme una semanita y en una semana pasa al despacho y miramos qué vamos a hacer con el caso. Doctora, ya estaré sin falta. ¿Tiene despacho en Hong Kong? Hong Kong, Bogotá. En el barrio de Taiwán. Oiga, el tipo llegó inmediatamente y llamó a los hermanos. Imbéciles ustedes, ¿dónde putas metieron ese cuerpo? Me acaban de llamar que tienen parte del cuerpo. Encontraron el cuerpo, imbéciles, ustedes no sirven para un carajo. Ya con esa evidencia yo ya tenía algo más importante. Y una laborcita investigativa poco garantista, se realizó un seguimiento disimulado a los hermanos porque fueron a verificar si el cadáver sí en realidad había sido escarbado. Y los tipos fueron hasta el lugar y llaman al tipo, acá estoy, aquí, esa vaina, no hay una evidencia que hayan desenterrado ese cuerpo. Eso es mentira. Ese no es el cuerpo de ella. Y cuelgan la llamada. Se van los tipos y hacen la inspección y determinan y encuentran el cadáver de la señora. ¿Y en dónde estaba? Estaba tirado cerca a un caño, caño no, al río Bogotá, por allá, por allá, por allá. Donde se emboca con el Magdalena. Donde las águilas vuelan bajo. Allá estaba. Y apareció el cadáver. Una pregunta, doc. Señor. Doctor, el método que utilizó para inferir que había encontrado el cuerpo de la mujer del señor ¿se puede utilizar? El método que utilizamos es totalmente ilegal. ¿Qué era legal? La interceptación. Y eso es lo que quería que determinara. La interceptación era totalmente legal, pero el policía judicial resolvió hacer un seguimiento ilegal. Ok. Aunque después con celdas se podría tratar de recuperar, lo que ustedes saben y determinan es que a veces las celdas no son exactas, ¿no? Y eso es totalmente, pegan esa la antena más cercana. Y ustedes cavar metros a la redonda es muy berraco. ¿Mm? En un principio yo creí que ella estaba enterrada en el jardín de la casa de los hermanos, pero cuando habían hecho la inspección no se logró determinar absolutamente nada. Pero ese es uno de los casos que si no hubiese sido por ese seguimiento ilegal no tenía ese desenlace. Pero se hubiese podido haber llegado. Se hubiese podido haber llegado de la siguiente manera, ya confrontándolos, inclusive capturándolos y haciendo una formulación de imputación por la desaparición forzada, porque ya se tenía ese dato. Y ya con eso, con una declaración se podía haber hecho. El investigador resolvió hacer el seguimiento y se fue finalmente por un homicidio.
Pero con la sola llamada ya teníamos desaparición forzada. El caso es que, muchachos, como yo le dije al investigador, usted puso en riesgo todo lo que hicimos. Porque el fin no justifica los medios. Si los medios son ilegales. Se podía haber caído absolutamente toda la investigación. Si hubiese ido un abogado acucioso, hubiese encontrado que en las celdas, en el momento que ellos estaban allá, también estaba el investigador y eso demostraba, en el trayecto también, demostraba que había un seguimiento ilegal y la prueba ya empezaba a tambalear. ¿No creen? ¿O cómo lo ven? Pues desde el principio como tal pude identificar como tal esa situación en ese tema de la prueba ilegal como tal. Profe, ¿con qué argumento lograron la autorización para la interceptación de esas llamadas? Sencillísimo, la versión de la niña está diciendo que el papá sacó a la mamá de la casa, que lo último que vio fue el pelo entrando en una bolsa. Entonces, desde ese punto, usted ya puede determinar que efectivamente el tipo puede estar inmerso en una conducta punible y que no se encuentra, no se ha dado, más que no concuerda con la versión que él da, porque él da una versión diciendo que la señora se fue de la casa y punto. Y que no aparece el celular y todo el cuento. Y la última conexión del celular sí dio en la casa, eso sí se estableció. Sí dio en la casa. Y ese era también otro punto, que la investigación ha arrojado que el tipo no se había ido de la antena, o sea, que estaba pegado ahí. Entonces decían, ¿cómo sacó el cadáver? Lo único que tenemos de credibilidad es la versión de la niña, y desde la versión de la niña se puede desprender toda la investigación sin ningún problema. Delicado, ¿sí o no? Claro. El caso es eso, muchachos, que ustedes tienen que investigar, que ustedes cuando cogen un caso como fiscales, pues tienen que mirar, a veces no comerse todo el cuento que trae la policía judicial, porque a veces la policía judicial tienen días de descanso por positivos y pendejadas de esas que, o las condecoraciones o X o Y. Ustedes tienen que hacer una buena dirección del caso. Una buena dirección del caso y mirar todos esos detalles. Porque a futuro pueden tener líos. Y como ustedes van a ser buenos directores del caso, entonces ustedes van a dar buenos consejos para que se desarrolle el caso. Buenos consejos. Se puede caer el caso por eso. Pero si ustedes están al otro lado de la baranda, no sería muy raro por qué encontraron el cadáver si después, si también está una interceptación ahí vinculada. Y entonces usted le pregunta al cliente, marica, ¿usted fue hasta el lugar de los hechos? Claro. Ah, bueno, eso es de la hipótesis que usted quiera tumbar el caso para salvar los bandidos esos. Pero usted también puede ejercer una defensa. Simplemente para que venga, pero acordemos y que sea la mejor pena. Es una defensa fácil. Casos que hay que mirar las perradas, muchachos. Hoy en día la tecnología da para mucho. Da para mucho, porque ustedes con las celdas desde donde salió el investigador, ustedes empiezan a hacer un trayecto y empiezan a buscar cámaras de ahí para allá que pongan un investigador que siga, y después solicitan la autorización judicial para obtener las cámaras y encuentran que el investigador estuvo haciendo un seguimiento ilegal. Y eso cambia la historia del proceso. Eso cambia la historia del proceso. Entonces, volvemos a lo de siempre. Requisito objetivo para un homicidio, pues el cadáver. Para poder determinar esa palabra matare a otro, matare, toca decir, oiga, sí está muerto. No podemos con supuestos decir, está muerto. Sí, por más que la niña diga que era una bolsa como así de grande, que la lleva como un pastel, pues uno deduce que está muerta. Pero le pueden aparecer mágicos, diciendo, no, es que él la durmió y ella era muy buena en la gimnasia y se dobló o alguna pendejada. Ella está viva.
Demuéstreme. Demuéstreme. Por eso no hay que apresurarse en los procedimientos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo es? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Primero las damas. ¿Quién habló por ahí primero? Yo. Sí. Profe, pues no sé, a mí se me ocurre que la niña no se remitía como, no sé, a un psicólogo para que diera su testimonio. ¿Ese testimonio no sería válido? No te entendí absolutamente nada. Desde la niña y hasta ahí llegué. Ok. Repítela. Un niño, no sé, es abusado sexualmente, tiene una entrevista con un psicólogo, con un perito. ¿Este procedimiento en este caso no se podría hacer o realizar para que el testimonio de esa niña fuera pues tomado en cuenta en el momento de, no sé, para que, Jessy, para que tenga validez el testimonio tiene que hacerse delante del defensor de familia por parte del investigador y hasta ahí llega con el Ministerio Público y no más, porque es una calidad de testigo, no de víctima. Cuando es víctima, el procedimiento es otro. Si nosotros miramos colateralmente, ella es una víctima indirecta porque mataron a su señora mamita, pero directamente no es la víctima. Caso contrario, en un acto sexual, que sí se necesita una exploración superior que se realiza mediante el protocolo SATAC en una entrevista forense. Alba, ¿preguntas algo? Mi doctor, una cosita. Los tíos son también cómplices del asesinato, ¿no? O sea, tendrían también como cómplices. Y el testimonio, el doctor mencionaba a un niño, ¿el testimonio del niño tampoco no cuenta? ¿O si de pronto él también vio algo? No, el niño sí, cuando se fue a hacer la entrevista, totalmente nulo. No vio nada, estaba muy preocupado, lloraba mucho. La hermanita, de hecho, decía que ella trataba de consolarlo. Aquí el niño no quiso decir nada y tampoco quisimos, porque era un niño de 6 años, era muy pequeñito. Y la niña se quedó con el ICBF. Obviamente fueron vinculados ellos, pero no sé el desenlace del proceso finalmente porque yo no llegué a estar hasta el final del proceso. No logré estar. Creo que Víctor iba a preguntar algo, ¿no? Me pareció. Sí, doctor. Bueno, digamos, doctor, que como tal, por medio de la prueba ilegal que se obtuvo, se determinó como tal, digamos, salió de este suceso, resultó la prueba reina, como tal, surgió la prueba reina del caso, pero eso obtenía ilegalmente. ¿Qué procedimiento se debe seguir a continuación para poder que el caso continúe y determinar el homicidio sin la obtención de esa prueba que fue ilegal, obtenida ilegalmente? Lo que pasa es que hay un abuso del derecho. Pónganle cuidado a esto, Víctor. Hay un abuso del derecho y de las funciones y atribuciones constitucionalmente dadas a la investigación o la Fiscalía General de la Nación con sus investigadores. Eso es claro. Pero finalmente sí hay un hallazgo y el hallazgo es el cadáver. El hallazgo es el cadáver. Como dicen por ahí, el procedimiento estuvo irregular, pero finalmente se encontró un cuerpo. Vamos a suponer otra cosa. Vamos a suponer que Luisito se fue de abuso de autoridad, ingresó a una casa con una finalidad que según él decía que era para capturar a un bandido, pero él tenía otros fines de entrar a esa casa. Y resulta que entra y lo primero que encuentra es un cadáver en la mitad de la sala. Fíjese que en el Estado, Luisito tiene una atribución por ser miembro de una institución de poder. Claro, el procedimiento de él es irregular, pero el hallazgo cambia la consecuencia. ¿Hasta qué punto en una audiencia preparatoria puede llegar a hacerse la exclusión de esa prueba?
Lo mismo que en el caso que acabamos de connotar, es bien delicado. Pero puede tambalear, puede tambalear, puede tambalear. Porque en realidad el procedimiento es totalmente irregular, claro, claro. Pero resulta que sí existe una configuración de una conducta y es la mataron, la mataron, la mataron. Entonces, a simple vista se determina que alguien la mató. Ya que nos toque unir los escenarios anteriores, es otro cuento. Pero viejo Víctor, es bien complicado. Es bien complicado buscar la ilegalidad de esa prueba en juicio. Muy complicado. Sí, claro, porque de todas maneras el muerto no puede quedar muerto y nadie lo mató. O sea, Exactamente, no, ahí no encontramos un cadáver. El problema es, ¿y usted qué podría atacar en juicio? Es el testigo. Ok. Sí, mire, viejo Víctor, sí, en ese caso no le metemos el tema de la interceptación, no tenemos caso. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo logro demostrar, porque eso fue cuando yo le estoy hablando de que se encontró el cadáver se encontró como a los 3, 4 años. O sea, la parte ósea ya. Sí. Oiga, si yo encuentro ese cadáver a los 4 años, ¿cómo demonios demuestro que fueron los tipos? ¿Por la versión de la niña? Con la versión de la niña tengo indicios. ¿Sí es lo complicado? Demasiado, sí. Es una cosa de analizar bien interesante. Pues muy interesante, sí, señor. Yo les iba a hablar de otro caso, pero se me fue la paloma. Uy, no, ya, sí. Me acordé. Mucho caso salió en todos los medios de comunicación. Fue como en el año, tal vez 2011, 2012. Que en una oportunidad, mis amados amigos, un vigilante dice que había una caneca de esas de metal, esas canecas, esos barriles, y que empezaba a oler horrible. Ese caso era aberrante, de verdad que es aberrante. Olía horrible, horrible. Entonces el tipo dice, oiga, tiene que haber algo. Y fue a mirar y tenía cemento. Entonces dijo, pero como si hubiesen enterrado a alguien dentro del barril. Entonces el tipo llama a la autoridad y la autoridad llega. Pam, 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 pam. En eso el otro vigilante, oiga, no, ese barril es del señor del 401, que es don Pepito. Me dijo que le echara un ojo que no se lo fueran a llevar. Sin embargo, pues, criminalística, que fue la que obviamente se deducía que era muy probable que fuera un cadáver, pues se llevó el barril. Ustedes no se imaginen la foto y me dan ganas hasta de vomitar. Abren el berraco barril y encuentran un cuerpo de una viejita. Pero el cuerpo era una vaina como verde, con azul, con morado, una vaina hinchadísima, totalmente desfigurado, no por maltrato premortem, sino postmortem, por la misma descomposición. El cadáver llevaba, no me acuerdo cuánto tiempo, ay, sí, ese dato sí se los debo. Llevaba mucho tiempo, muchachos. Que no se pudo determinar la causa y manera de muerte por parte de medicina legal. Y lo único que teníamos era una versión la versión del hijo de la señora. Digo, sí, en efecto es mi mamá, ella murió, se cayó las escaleras y se murió, mi vieja.
Se cayó de las escaleras y se murió. Bueno, hermano, ¿y usted por qué resuelve meterla ahí? Pues, hermano, una simple y llana razón. Yo no quería desprenderme de mi mamá y yo para donde iba me llevaba mi mamá. Y empiezan los investigadores a indagar. Es que no me acuerdo cuánto tiempo fue, si 1 o 2 años, una vaina así. Y el tipo a donde se iba llevaba el barril. Llevaba el barril. Si no podíamos calificar la causa y manera de muerte, ¿cómo se judicializaba al señor y por qué se podía haber judicializado? ¿Qué tal hubiese sido una muerte natural? Y eso es un caso de la vida real, de verdad, al tipo no se le pudo hacer nada. Ay, sí, ya lo recordé, Doc. Recordé ese caso, Castilla, en Castilla. En Castilla, Sí, señor. en Castilla. Eso era horrible. Al chisme sí de una. No, señor, digo un chisme, hay que estar enterado de los procesos penales. No, doctor, pero es que ahí no hay nada que lo vincule directamente de alguna conducta típica ahí. O sea, no lo veo. No es que no. ¿Cómo podemos probar que era un homicidio? Y si fue un homicidio, es que no se puede determinar esto. Exactamente. Si se cayó de verdad sola, si la empujaron, que si murió de otra cosa, murió naturalmente, es muy complicado. Y si se borró todos los hechos como tal, como dice, todos los elementos materiales en el cuerpo que determine la situación como tal, el estado del cuerpo para que determinar la muerte es muy complicado. Bien difícil. ¿Quién más piensa algo ahí? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Profe, ¿y la autopsia, qué arrojaría la autopsia o la necropsia? Quedaría, me imagino, medicina legal. Medicina legal concluye que era imposible determinar causa y manera de muerte por el estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver y que no tenía ningún hueso fracturado para poder determinar que hubiese existido. Por ejemplo, no podían determinar una asfixia mecánica porque ¿cómo? Y por el cemento que contenía el cuerpo, porque el tipo fue vivo y la enterró en el cemento. Es que él hizo como una cápsula entre parte de abajo, cemento, cadáver y cemento. Esa vaina era terrible, de verdad, cuando abren esa vaina, uno miraba las fotos y se imaginaba el olor. Eso era una vaina, o sea, eso es una vaina asquerosa. No, pero, ¿y por irrespeto a cadáveres? Eso le iba a decir, profe, ese delito de irrespeto a cadáveres del 204. Vámonos al punible de irrespeto a cadáveres. Esta mañana sí que lo discutí con los muchachos de 4º semestre, por un caso, una casuística que les puse bien interesante. Profe, pero ahí la defensa como tal podría argumentar que tiene un problema psicológico. Él desconocía también el delito de, pues en este caso, y la defensa, yo como defensa puedo argumentar y puedo a través de un perito, pues determinar que tiene un problema psicológico, ¿no? ¿De cara a qué delito, Esperancita? No, ellos están hablando de... Irrespeto a cadáveres, ¿sí o no? Irrespeto a cadáveres, Listo. pero pues una persona en esa categoría de conocimiento, pues no sabe que... Ya te lo explico desde la óptica de tipicidad de la conducta. Luisito, por favor. Doctor, qué pena. El desconocimiento de la norma no implica que no le aplique. Claro, por favor, léanme a alguno. Creo que es el 204. El artículo 204 del Código Penal dice irrespeto a cadáveres. Sí, el 204. El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en multa. Ese es el berraco lío. ¿Qué era el irrespeto? Eso, ¿a dónde yo voy con que es un acto de sustraiga? No, lo de sustraerlo, digamos, bueno, digamos que en la síntesis es, aquí tenemos que irnos por las fuentes generadoras de derecho. ¿Cuáles son? Son 3 fuentes de la costumbre. ¿Cuál es más? La norma positiva. La ley y la jurisprudencia. ¿Las qué? ¿Cuáles son
Las herramientas, Luisito la embarrada. Herramientas generadores de derecho. La costumbre. No, hasta ahí llegamos. Quedémonos en la costumbre. Entonces miramos qué es lo que hace un hombre. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la ley, la costumbre y la... Jurisprudencia. Sí, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y... ¿Más? La doctrina. La doctrina, ¿no se escuchó? No. Sí, muchachos, ahí lo que toca mirar es qué es lo que haría un hombre promedio. Y que después llamar a... Oiga, se murió. ¿Cierto? Pero hasta qué alcance le podemos dar al tipo penal de irrespeto a cadáveres desde la palabra irrespeto. Si ustedes se ponen a mirar, él nunca irrespetó a su mamá. Él la enterró. Él enterró a su mamá. ¿La enterró? Claro, es un entierro lo que él hizo. Ocultó el cadáver, doctor. Entierro. Ocultó el cadáver. Y oculta el cadáver. ¿Es irrespetarlo? Bueno, yo le voy a tirar. No, ahí no aplicaría ese 204. Para mí no. Es que es muy difícil. Yo le voy a tirar un argumento rebuscado. ¿Sí o no? Rebuscado. Entonces, yo digo, digamos que la persona era religiosa, la mamá, como típica ancianita religiosa, ella quería que cuando ella muriera, no encontró otra cosa. Le hicieran su entierro, la llevaran y la enterraran con su misa y la vaina, y este man va y la zampa en un tanque y le echa cemento. Así de sencillo, o sea. Ahora, otra cosa, yo creo que ahí debe de aplicar algún delito en materia de medio ambiente y sanidad, porque tener un objeto de esos ahí que al aire libre... ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nunca se ha descubierto? Porque el tipo cuando movía el barril lo movía siempre suave. Y en ese escenario, cuando lo tuvo que sacar a la calle, que no recuerdo cuál fue el motivo que el tipo dio, con el ajetreo del movimiento empezó a cederse los gases que empiezan a salir del cadáver y por la descomposición del mismo generaron una presión y con el movimiento se levantó un poquito el cemento y sale ese olor horrible. Néstor, creo que levantaste la mano. Yo recuerdo. Él pagó un local para esconder, para guardar el Sí, doctor. Él pagó un local, creo que duró un tiempo sin pagar, no te tuvieron ¿Puedo? Que sí, algo así. Néstor, dale. Doctora Nelsi, ¿puedo? Claro, doctor, hágale. Doctor, es que... O sea, Doctor, espera que yo no creo que bien. no creo que el señor sea tan inocente porque él mismo confesó que después de un altercado que tuvo con la mamá, ella se rodó por las escaleras. Luego de eso la guardó en esa caneca por más de un año y que cuando ya no soportó el olor, la sacó y la dejó abandonada la caneca en la esquina con el único propósito que pasara el carro de la basura y se la llevara. Yo no creo que ahí sea como tan inocente. No, obviamente yo tampoco creo. No es para nada inocente. Créame que nunca, y toda la unidad de vida en ese instante creíamos que no, que atrás había otra versión. Pues el problema es que tipificar una conducta era muy difícil. Esa versión nueva que acaba Contaminación ambiental. como tal la historia. Porque, digamos, en este momento yo no sabía del altercado que como tal tuvo... Pues es que eso fue lo que dijo la versión del tipo, Víctor. Okay. Eso fue lo que él dijo, y resulta que lo dijo en un interrogatorio. Ustedes ya saben que el interrogatorio sirve para lo que sirve. Bueno, ¿sí? Con el interrogatorio no podemos judicializarlo. O sea, no teníamos nada. Doc, el hijo estaba en un estado de shock total que necesitaba tener el cuerpo de la mamita cerca. Un perito que le compruebe eso. ¿Cuánto le pagaron, defensora? ¿Ah? Contaminación ambiental. Muchachos, lo que pasa es que la contaminación ambiental es un tipo, puede ser omisivo y puede ser doloso. Pero el omisivo es cuando usted está ejecutando una acción como, por ejemplo, tiene la obligación de descargar fluidos y disposiciones finales
y se comete un error, por ejemplo, cuando esto que pasó hace un tiempo que se rompieron unos tanques de petróleo en el mar, y fue por culpa, y se judicializó por culpa. Muchachos, échenle carcumen a este caso, pero fíjense hasta dónde podemos llegar probatoriamente desde la tipicidad. Mañana les traigo un caso, un caso 10 veces más complejo. Doctor, una pregunta para poder terminar como tal. A que esta noche nos soñaremos. Hasta mañana. Doctor, Víctor, el señor terminó como tal condenado, ¿sí o no? Mira, hermano, hasta donde yo me acuerdo nunca se judicializó. Porque no había cómo. ¡Qué locura! Porque es que medicina legal dijo que está intacta. Mucha ficción, estamos viendo mucho CSI. Os iba a decir, necesitamos saber el nombre del tipo, no sea que resultemos tomando tinto con él. El apellido era Rodríguez y era costeño. Nos vemos, muchachos, se les quiere. Hablamos. No lo dudo. Hay que tener cuidado con esos costeños. Hay que tener cuidado con esos Rodríguez. Espere, no se me desconecten todavía que estoy terminando la lista, Un por favor. perfil rarito, pero no nos imaginamos que fuera por ese lado. No se me van a desconectar, me falta poquitico. Listo, no te preocupes. Cierro. Suerte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Tomando cervecita con Johanna, ¿cómo no? Que no se desconecten. Sí, que ya va a terminar. Ya, Luis, no sea envidioso. Ya sé que está pues. Vamos a desconectar ya. Chao, suerte. William salió. Janet Patricia está. Janet Patricia está. Janet Patricia me preocupa porque